Hola a todos mis queridos amigos y suscriptores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho que hablar, algo que nos toca de cerca a muchos de nosotros, o al menos, que nos genera una curiosidad inmensa. Vamos a hablar de Kanyaman, de la clínica estrés, y de, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente estrés, o hay algo más profundo, algo que quizás no vemos a simple vista? Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia que, les aseguro, tiene muchas capas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción, que activen la campanita para no perderse nada, porque en este canal siempre tenemos contenido que les va a interesar. Últimamente las noticias sobre Kanyaman, este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, han estado un poco agitadas, ¿verdad? Hemos visto titulares, rumores, y una cierta preocupación por su bienestar. Se ha hablado mucho de que ha estado ingresando en clínicas, supuestamente para tratar el estrés. Y claro, cuando escuchamos clínica y estrés juntos, nuestra mente empieza a volar. ¿Qué tipo de estrés? ¿Qué tan grave es? ¿Es el precio de la fama, la presión de mantener una carrera exitosa, o hay algo más que se le escapa a la opinión pública? La verdad es que la vida de una estrella, especialmente una que alcanza una popularidad tan masiva y repentina como la de Kanyaman, no es un camino de rosas constante. Detrás de esas sonrisas perfectas en las alfombras rojas, de esos personajes cautivadores en pantalla, hay un ser humano con sus propias batallas, sus propias presiones. Y el estrés, amigos míos, no es un simple cosquilleo. Puede ser una fuerza devastadora si no se gestiona adecuadamente. Imaginen la cantidad de exposiciones mediáticas diarias, la exigencia de mantener una imagen impecable, la constante evaluación de su trabajo y su vida personal por parte de millones de personas. Es un peso que muy pocos podrían soportar sin sentir el impacto. Cuando se menciona la clínica estrés, uno tiende a pensar en un lugar donde se ofrecen terapias, quizás tratamientos para la ansiedad, el agotamiento, o incluso para superar momentos de crisis emocionales. Y es completamente lógico que una persona en una posición de alta visibilidad, sometida a tal escrutinio, busque ayuda profesional. De hecho, no hay nada de qué avergonzarse. Al contrario, es un signo de valentía y de inteligencia el reconocer que necesitamos apoyo y buscarlo activamente. Pero aquí es donde entra la intriga. En el caso de Kanyaman, las informaciones a veces se mezclan, se superponen, y dejan espacio para la especulación. ¿Se trata solo de un periodo de descanso y recuperación de un agotamiento profesional generalizado? ¿O hay algo más específico que lo ha llevado a buscar este tipo de atención? A veces la línea entre el estrés acumulado por la vida pública y otras cuestiones de salud mental puede ser muy delgada, y la gente tiende a simplificar las cosas. Pensemos en el tipo de vida que lleva. Viajes constantes, rodajes intensos, compromisos publicitarios, entrenamientos físicos para mantener esa figura que tanto admiramos, todo esto, sumado a la presión de ser el centro de atención, puede ser agotador mental y físicamente. El estrés crónico puede manifestarse de muchas maneras: insomnio, problemas digestivos, irritabilidad, e incluso puede afectar el estado de ánimo de forma significativa. Por lo tanto, la idea de una clínica dedicada al manejo del estrés no suena descabellada en absoluto. Podrían ofrecerle desde técnicas de relajación, meditación, hasta apoyo psicológico individualizado para ayudarle a desarrollar herramientas de afrontamiento. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone más interesante, a veces las noticias van más allá de un simple ingreso por estrés. Se han escuchado murmullos, se han leído comentarios que insinúan que quizás la estancia en estas clínicas podría tener un propósito más allá del manejo del estrés general. Algunos especulan sobre tratamientos más profundos, o incluso sobre la posibilidad de que se trate de una estrategia para alejarse temporalmente del ojo público y recuperar energías o abordar temas personales. Y es normal que como seguidores, nos preocupemos y queramos saber más, ¿verdad? Somos una comunidad que ha seguido su carrera con cariño, y queremos lo mejor para él. La verdad es que en muchos casos, la información que trasciende sobre la vida privada de las celebridades es fragmentada, filtrada, o simplemente, no es la historia completa. Las clínicas, especialmente aquellas que atienden a personas con recursos, suelen operar bajo un estricto código de confidencialidad. Por lo tanto, es muy difícil saber con exactitud qué tratamientos se llevan a cabo o cuál es la naturaleza exacta de los problemas que se abordan. Y sinceramente tampoco es nuestro derecho exigir saber cada detalle íntimo de la
Vida de alguien. Lo que sí podemos inferir, y lo que nos lleva a reflexionar, es sobre la presión inherente a la vida de una estrella global. Can Yaman, con su enorme popularidad, se encuentra en un pedestal donde cualquier movimiento, cualquier ausencia, es analizado y comentado. Esta constante presión mediática puede ser asfixiante. Imaginen tener que estar siempre en forma, siempre positivo, siempre disponible para los fans y para los medios. Es un trabajo a tiempo completo y la salud mental, al igual que la salud física, necesita ser cuidada. Por eso, cuando escuchamos que Can Yaman acude a una clínica, podemos verlo desde dos perspectivas. Por un lado, la preocupación natural por su bienestar. Esperamos que esté recibiendo la ayuda que necesita y que se recupere pronto. Por otro lado, la admiración por su valentía al priorizar su salud, demostrando que incluso las figuras públicas más admiradas son vulnerables y necesitan cuidar de sí mismas. Es un mensaje poderoso para sus seguidores: la salud mental importa, y buscar ayuda es un acto de fortaleza. Quizás el término estrés en el nombre de la clínica sea una forma más eufemística, o más general, de referirse a un lugar que ofrece un conjunto de terapias para el bienestar general, que pueden incluir desde técnicas de relajación hasta apoyo psicológico, manejo de la ansiedad y recuperación del agotamiento. O quizás simplemente el nombre de la clínica sea ese, y lo que allí se trate sea precisamente lo que su nombre indica: el estrés en sus diversas formas y manifestaciones. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? La especulación siempre está a la orden del día en el mundo del espectáculo. ¿Podría haber habido un incidente particular que haya desencadenado esta necesidad de ingresar? ¿O es simplemente un programa de bienestar preventivo, un mantenimiento de su salud mental y física ante las exigencias de su carrera? Es muy difícil de saber y, como he dicho, no deberíamos tampoco caer en el morbo. Lo importante, desde mi punto de vista, es destacar que la fama, la presión y las exigencias de una carrera tan intensa pueden pasar factura. Y es saludable que existan lugares como estas clínicas, donde las personas puedan acudir a buscar apoyo profesional sin ser juzgadas. Can Yaman, como muchos otros artistas, está expuesto a un nivel de escrutinio que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Su vida personal se convierte en gran medida en una cuestión pública. Y lidiar con eso, con la constante presión de mantener una imagen, de ser siempre el personaje que el público ama, puede ser agotador. Entonces, ¿estrés o algo más? La verdad, amigos, es que solo él y las personas más cercanas a él lo saben con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que si ha acudido a una clínica, es porque ha considerado que era necesario para su bienestar. Y eso en sí mismo ya es digno de respeto. La tendencia a buscar explicaciones más complejas, a imaginar dramas ocultos, es algo muy humano, pero también es importante recordar la simplicidad. A veces el estrés es simplemente eso, un peso abrumador que necesita ser aliviado con ayuda profesional. Piensen en la cantidad de esfuerzo mental que requiere memorizar guiones, mantener la forma física, lidiar con idiomas diferentes, adaptarse a nuevas culturas para cada proyecto, y además, estar siempre a disposición de una industria que vive de la imagen y de la constante novedad. Es un cóctel explosivo que puede llevar a cualquiera al límite. Lo que este caso nos enseña, y por eso me pareció tan interesante hablar de ello hoy, es la importancia de normalizar la conversación sobre la salud mental. Que una figura pública como Can Yaman tome la decisión de buscar ayuda, independientemente de la naturaleza exacta de esa ayuda, envía un mensaje muy positivo. Que el cuidado de la salud mental no es una debilidad, sino una fortaleza. Que es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y buscar el apoyo necesario cuando lo necesitamos. En conclusión, mis queridos espectadores, hemos desgranado juntos el tema de Can Yaman y su posible ingreso en la clínica estrés. Hemos explorado la idea de que podría ser simplemente un periodo de recuperación por estrés, pero también hemos abierto la puerta a la especulación sobre si hay algo más. Lo que sí queda claro es que la presión de la fama es inmensa, y que la salud mental es un aspecto crucial del bienestar de cualquier persona, y más aún, de una figura pública. La verdad sobre lo que ocurre en esas clínicas es privada, y debemos respetarla. Lo que podemos hacer es enviar nuestras mejores vibras a Can Yaman, desearle una pronta recuperación, y tomar como lección la importancia de cuidar de nuestra propia salud mental. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me ha encantado compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que el estrés es la única razón, o hay algo más detrás?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente reflexione sobre la importancia de la salud mental. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.